Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este video en el cual voy a hablar de un escritor muy conocido llamado Rudyard Kipling. Nació este autor en la India, en Bombay, en el año 1865 y murió en Londres en 1936. Rudyard Kipling fue hijo de un pintor, su padre John Kipling, que también era superintendente del Museo de Lahore en la India. Cuando el muchacho cumplió los 6 años, fue enviado por sus padres a estudiar a Inglaterra. Más tarde vuelve a la India, donde trabaja como periodista. La obra de Kipling naturalmente está impregnada de las leyendas y los tipos humanos nativos de la India y refleja también de manera brillante la vida militar en los clubes y cuarteles de oficiales ingleses en el gran país asiático. Escribió novelas, cuentos, artículos y poemas. Su obra más extensa es Kim. También escribió otra, esa es una novela, también escribió otra novela más breve, Capitanes Intrépidos, y muchas colecciones de cuentos. Escribió un maravilloso libro para niños, pero que deleita a los adultos también, titulado precisamente así, donde intenta explicar situaciones de la vida animal, como por ejemplo, cómo le creció la trompa al elefante y la joroba al camello, o por qué tiene manchas el leopardo. Y así va tomando distintas criaturas de la naturaleza, y también en este libro se contiene un cuento sobre el surgimiento del abecedario y la primera carta. Es una obra preciosa. También entre sus colecciones de cuentos está otro título, Los cuentos de Puck. También interesante como el anterior, pero yo diría, aunque aparece catalogado como obras para niños, requiere ya bastante más criterio formado para entender algunos de los cuentos contenidos en este volumen. Otra de sus obras más conocidas, sobre todo por el cine y las adaptaciones de Walt Disney, es el libro de la selva o libro de la jungla, que tiene 2 partes, ¿no? Por lo tanto son 2 volúmenes. Y numerosas colecciones de cuentos en distintos libros como Cuentos de la India y otros volúmenes que van agrupando sus cuentos, como El hándicap de la vida o La tumba de sus antepasados, y otros volúmenes. Es precisamente en el cuento donde Rudyard Kipling alcanza la mayor plenitud estética y literaria. Su prosa es original en cuanto a que está empapada de la influencia que tuvo en el autor su nacimiento y vida en la India. Por algo Ortega y Gasset decía: yo soy yo y mis circunstancias, al definir al hombre, y una gran circunstancia en la vida de Kipling fue precisamente la India, que estaba bajo el dominio de la corona británica en su época. Entre los cuentos de este autor que se pueden mencionar, podría ser, por ejemplo, Bertram y Vimy, A través del fuego, El judío errante, En la muralla, El hombre que quiso ser rey, El gato que caminaba solo, Rikki Tikki Tavi, La foca blanca y muchos otros relatos como la literatura fantástica, por ejemplo, La marca de la bestia. La prosa de Kipling fluctúa entre el realismo, la poesía y el misterio. Eso la hace muy atractiva.
Por ejemplo, en el relato El judío errante nos muestra un personaje que desea prolongar su vida y evitar la muerte. Como es un hombre adinerado, decide viajar en sentido opuesto a la rotación de la Tierra, va viajando siempre en sentido contrario, con lo cual su edad no avanza. Pero ya cansado de viajar, decide instalar en su propia casa, en el patio, una silla colgada de lo alto, y esta silla gira precisamente en sentido contrario a la rotación de la Tierra. Allí se instala el protagonista. Bueno, hay que leer este cuento para ver cómo termina, porque es bastante curioso. En La marca de la bestia, un cuento excelente, muy llamativo, nos muestra a un personaje que tuvo Kipling que pudo haberlo desarrollado mucho más, tal vez, como cuento policial, llamado Strickland. Y este personaje descubre sucesos misteriosos o siniestros. Y aquí es el castigo que sufre un sujeto inglés, por supuesto occidental, por burlarse de las milenarias tradiciones de la India y de sus dioses. Y naturalmente Strickland es el que va a descubrir el misterio. En Rikki Tikki Tavi encontramos una mangosta que vive como mascota en la casa de una familia inglesa y que va a salvar a la familia de un grave peligro que los amenaza. En El gato que caminaba solo nos muestra cómo se va generando la relación entre el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, y los animales que ahora conocemos como animales domésticos, como el caballo, la vaca, el perro y por supuesto el gato, que es el protagonista de esta deliciosa historia, porque realmente es muy bella y graciosa al mismo tiempo. En Bertrand y Vimy podemos encontrar un caso de muerte violenta, y voy a dejar hasta ahí ese relato para no contarlo, para que lo lean, porque es bien entretenido e interesante. La prosa de Kipling, como dije, va tomando mucho las leyendas antiguas de la India, las costumbres y actitudes de su pueblo, y la relación entre este y los ingleses, sobre todo la clase militar inglesa, que es la que está instalada permanentemente en la India. Rudyard Kipling ganó el premio Nobel en 1907, cuando solo contaba 41 años. También escribió su autobiografía, relativamente breve, en un texto titulado Algo de mí mismo. Otro libro muy bonito de viajes es precisamente el titulado Viaje al Japón, donde cuenta su experiencia en aquel país. Su poesía no ha mantenido la vigencia que mantiene su prosa, aunque hay un poema de él muy famoso llamado If, o en castellano Sí, un sí condicional, por supuesto. Kipling ha sido muy criticado por escritores posteriores, en mi opinión de manera injusta, por su posición ante la corona británica, ya que fue un entusiasta del imperio y de la dominación inglesa en la India. Esto daría lugar a un largo debate, ya no literario, sino de otro tipo, pero hay que tener en cuenta también la época y contexto en que vivió Rudyard Kipling. Pero en mi opinión, como estamos hablando de un escritor, hay que analizarlo en el plano literario, y estas críticas no deterioran en lo más mínimo la calidad de su obra, que lo sitúa entre los más grandes cuentistas de Occidente y de la lengua inglesa, ya que todos reconocen que es un extraordinario maestro del cuento. De modo que leer a Kipling siempre es un deleite, y entre los admiradores que tenía Kipling acá en Latinoamérica está Jorge Luis Borges, que veía en el autor inglés a uno de sus maestros, teniendo en cuenta que Borges practicó el cuento y no la novela. Bueno,
A continuación, después de esta breve y apretada reseña, los voy a dejar con Mónica, que les va a leer un par de microcuentos o mini cuentos, según quiera llamárselos, que también aparecen en mi página web, palabrahuella.cl, donde pueden encontrar estos textos y muchos otros. Ha sido un gusto estar otra vez con ustedes. Salvación. Había decidido suicidarse la noche de San Juan, pero siendo ateo se le presentó un conflicto interior. Su acción podía interpretarse como un extravagante homenaje al santo, lo que deseaba evitar. Después de una larga reflexión concluyó que debía seguir vivo para eliminar toda sospecha de devoción. Luego arrojó al fuego la cuerda con la cual pensaba colgarse de una higuera. La carta. En una carta que usted, Dr. Freud, envió a Stefan Zweig y apareció en una revista especializada, pretende establecer una insólita relación. Aunque no lo afirma de manera taxativa, sugiere la existencia de un componente anal en el don de la música. ¿No le parece extraño a usted establecer un vínculo entre las ventosidades alojadas en las cavernas del vientre y la más universal de las artes? Con ese propósito, alude a la figura de Mozart y su supuesta afición a los pedos, que le era conocida sin saber cómo, según usted confiesa. Por lo anterior, hemos de conjeturar que también lo inspiran las musas y reconocer sobre la base de aquella inspiración que Mozart gustaba de los pedos y los producía a voluntad, con fines rítmicos o tal vez buscando armonías más elementales o simplemente, como dice usted mismo, para manifestar su interés por el mundo de los sonidos, que tendría en las explosiones intestinales una singular motivación para quienes están dotados de talento musical. Podríamos entonces imaginarnos al genial creador de tantas sonatas, tríos y cuartetos para cuerdas, sinfonías y conciertos, de pie junto al piano, tirándose una seguidilla de pedos en variados niveles y tonos. Si aplicáramos la teoría del componente anal en la música a otros autores, por ejemplo a Wagner, podríamos llegar a resultados sorprendentes. Por fortuna, todo aquello no es más que un disparate de su imaginación. Lo saluda cordialmente un director de orquesta.